Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar me gustaría pedirles que pongan sus móviles en modo silencio, en modo avión, por respeto a nuestra ponente. Muchas gracias. Como todos los miércoles, me gustaría darles la bienvenida, ¿no?, a estos miércoles de la energía en el Ateneo. Antes de comenzar, como siempre, ¿no?, agradecerles su asistencia, porque son realmente los que motivan que sigamos adelante con este ilusionante proyecto. En segundo lugar, agradecer, hoy tenemos aquí a una ponente que yo estoy seguro que va a darnos una visión muy interesante sobre la pobreza energética como concepto general, a Charo Romero Pérez. Muchas gracias. Ahora la presentaré. Por supuesto, agradecer al Ateneo que nos reciba aquí un miércoles más en estas fantásticas instalaciones y por último a todo el equipo de la cátedra que trabaja. Como saben, las charlas están disponibles en la web de la Cátedra de la Energía de la Universidad de Cantabria. Por lo tanto, si se han perdido alguna, yo lo que les animo es a que entren en la página web, pueden ver los detalles de los ponentes y acceder a las grabaciones, ¿no? Bien, la charla de esta tarde, como les decía, podría resumirse un poco en términos generales, ¿no?, como dedicada a la pobreza energética. De hecho, el título completo sería Ni un hogar sin energía, herramientas para ahorrar en la factura energética y luchar contra el cambio climático. Bueno, digamos que desde la cátedra teníamos interés desde hace tiempo ya, ¿no?, en traer una ponencia, en traer una charla dedicada a este tema que nos parece vital, que nos parece importante. Vivimos en una sociedad en la que la energía, ¿no?, los anglosajones la denominan ya una commodity. Es una palabra un poco extraña, a mí me gusta porque casi se podría traducir, yo la traduzco literalmente, aunque es incorrecto, ¿no? Es como una especie de servicio básico, de comodidad básica, pero en realidad ejemplifica o representa varios conceptos, ¿no? El primero es que es una energía o es un servicio, ¿no?, que aunque realmente la energía eléctrica ahora mismo se clasifica como producto, ¿no?, se tipifica como producto, no como servicio, que está disponible todo el tiempo. Yo creo que seguramente ustedes, que tienen mucha más memoria histórica que yo, recuerdan tiempos donde esto no era necesariamente así, ¿verdad?, donde la energía eléctrica no estaba garantizada al 100% del tiempo. Hoy en día nadie se espera que cuando pulsa un interruptor de una lámpara, ¿verdad?, en casa no haya suministro energético, de la misma manera que cuando sacamos el móvil del bolsillo tampoco asumimos que no haya cobertura, ¿no?, en circunstancias normales. De manera que la sociedad en ese sentido ha introducido o utiliza este tipo de recursos como recursos absolutamente ya estandarizados y general. Bueno, pues la realidad es que esto no es así para toda la población, ¿no? Yo podría decirles que hay aproximadamente más de 1.000 millones de personas, ¿no?, en este planeta que no tienen acceso a la energía tal como la conocemos, ¿no?, en Occidente, ¿no? Esto es prácticamente un 13% de la población mundial, pero yo diría que es que no hace falta irse a Asia o irse a algunas zonas deprimidas de África o de Sudamérica para encontrarse esto. Es decir, hay personas en este país que tienen o que están catalogadas, ¿no?, desde un punto de vista académico, y ahora nos lo explicarán con mucho más detalle, como personas en riesgo o en situación de pobreza energética, ¿no? Este es un concepto que surgió en la década de los 90 por una profesora de la Universidad de Oxford, por la doctora Borman, que definió algo así, y ahora nos lo aclararán mejor, pero académicamente es algo así como que cuando una familia, ¿no?, ¿verdad?, tiene que dedicar o con el 10% de sus recursos, de su renta familiar, no es capaz de hacer frente a las necesidades energéticas básicas, se entiende que está en una situación ya de debilidad, ¿no?, desde el punto de vista energético. Usted imagínense cuál es su salario, su pensión, su situación personal, ¿no?, lo que significaría dedicar un 10% a las cuestiones meramente energéticas de todo tipo, desde calentar la comida hasta calentarse o encender la luz. Bueno, pues con este planteamiento, digamos que el objetivo de esta charla es dar luz, si me permiten la metáfora, a esta situación que seguramente ustedes ya conocen, y poner sobre el papel un problema que es real, que no es un problema, ya digo, que haya que salir de España para poder verlo. Bueno, pues voy a presentar ya a nuestra ponente de esta tarde.
a Charo Romero Pérez, a la que agradezco de nuevo que haya venido desde Zaragoza a dedicarnos el día de hoy. Bueno, Charo es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Derecho Ambiental con la especialidad en Medio Ambiente Industrial por la UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid. La carrera profesional la ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la consultoría medioambiental y desde el año 2015 trabaja en la Fundación Ecología y Desarrollo, colaborando en proyectos que buscan pues agilizar el tránsito, ¿verdad?, lo que se llama la transición energética o la transición hacia una economía baja en carbono, en emisiones, y sobre todo más inclusiva y más responsable, ¿no? Desde el año 2017 forma parte del equipo del área de ciudades sostenibles con el que colabora en proyectos como el que nos va a hablar, Ni un hogar sin energía, que busca hacer frente a la pobreza energética, asesorando y ayudando a colectivos vulnerables a optimizar y hacer más eficiente el acceso y uso de energía en sus hogares. Pues Charo, muchas gracias, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cátedra de Energía de la Universidad de Cantabria por invitarnos a contar lo que estamos haciendo desde ECODES para hacer frente a este problema que desde hace ya unos años tenemos en este país, que es la pobreza energética. En ECODES, ECODES es la Fundación Ecología y Desarrollo. Estamos desde el año 92 trabajando fundamentalmente en temas de sostenibilidad. Nuestro objetivo es lograr el bienestar de las personas dentro de los límites del planeta. Para esto necesitamos crear alianzas, buscar cómplices, buscar colaboradores que nos permitan lograr ese tránsito a una economía baja en carbono y circular, más verde al fin y al cabo, una economía más inclusiva y más responsable. Desde el área de energía y cambio climático de ECODES, hubo un momento en que nos dimos cuenta, frente a esta realidad que era la pobreza energética, empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? ECODES somos una ONG, pero no somos una ONG social, con lo cual no tenemos el contacto con las personas que pueden estar sufriendo esta situación. Pero, por otra parte, veíamos que teníamos un potencial, unos conocimientos que podíamos aportar. Y empezamos a trabajar para ir atajando este problema, ¿no? Por centrar un poco, aunque Mario ya lo ha adelantado, sabemos que el 15% de los hogares españoles, casi 7 millones de personas, sufren temperaturas inadecuadas, tanto por frío como por calor, ¿no? Que muchas veces relacionamos la pobreza energética con el frío y no siempre es así, ¿vale? También el calor nos hace vivir una situación de disconfort. O tienen retrasos a la hora de pagar sus facturas de energía, o ambas cosas, ¿no? Esta situación tiene problemas asociados, ¿vale? Esta situación afecta a la salud de las personas. Nos encontramos con personas que tienen problemas respiratorios, por ejemplo, o problemas de huesos, y tener frío en casa les está afectando, o tener humedad en casa les está afectando a su salud. Y también problemas no solo físicos, sino también mentales, porque estas situaciones generan mucho estrés, generan mucha ansiedad y pueden acabar incluso provocando una depresión, por ejemplo. También afecta a la economía doméstica, ¿no? Porque hay unos recursos que estamos dedicando en gran parte a hacer frente a esas facturas de energía y lo estamos retirando de otras cosas que necesitaríamos comprar o que querríamos comprar, ¿no? También nos está causando problemas en la población infantil y juvenil, ¿no? Porque les afecta a su educación. No es fácil estudiar en una vivienda que no tiene una buena iluminación o que no tiene una temperatura adecuada. Es difícil estudiar y concentrarse en este ambiente. Y en ECODES estamos trabajando con estas personas, y estas personas, cuando ya no son números, ya no son 7 millones de personas, son personas con nombre y con un rostro, como por ejemplo María. María es un caso que hemos tratado, ¿no? Que paga unas altas facturas de luz y además, lo que es más grave, o también es un problema, no entiende la factura de la luz, ¿vale? La factura de la luz muchas veces, para una gran parte de la población, incluso independientemente de su nivel de estudios, ya no va esto, es un gran enigma, ¿no? Son unos términos muy extraños, muy complicados, muy técnicos que no entendemos.
y no sabe cómo reducir esa factura y no sabe tampoco cómo encontrar quien le ayude a hacer frente a ella. O Gloria, que también es una persona que hemos atendido y que no tiene forma de encontrar una temperatura de confort en su hogar. No sabe cómo utilizar los equipos de la forma más adecuada para obtener el mejor rendimiento de la energía en su vivienda. O nos encontramos con Marta. Marta es una madre que vive en una vivienda que está aclimatada de una forma muy ineficiente y tiene una hija que tiene asma. Y tiene una madre, que se llama Juana, que tiene problemas de huesos, de artritis, ¿vale? Y Marta, toda esta situación le genera ansiedad y no se encuentra bien. Pero no solamente las personas que la están sufriendo, también encontramos otro perfil de personas que están, digamos, teniendo problemas con esta situación. Por ejemplo, Javier es un trabajador social municipal, al que muy a menudo le llegan familias que no pueden hacer frente al pago de sus facturas y no tienen idea de cómo ayudarles a reducirlas, más allá de darles la ayuda, pero claro, las ayudas no son infinitas, ¿no? Entonces, en ECODES comenzamos a impulsar el programa que llamamos Ni un hogar sin energía, también un poco con la idea que cada vez más está empujando este tema, ¿no? Que es la energía como derecho, ¿no? Como derecho fundamental para las personas, ¿no? El acceso a ese bien, a un bien básico como es la energía. Comenzamos en el año 2013 a desarrollar programas, proyectos, a desarrollar herramientas, fundamentalmente para transferir el conocimiento que teníamos, ¿vale? Intentar que las personas fueran capaces de entender lo que es un contrato de suministro, lo que es la factura, los conceptos por los que están pagando y también que sepan cómo hacer un uso más eficiente en su día a día, en sus hábitos de consumo, de tal forma que sus facturas se reduzcan. En ECODES estamos un equipo multidisciplinar de profesionales, hay ingenieros fundamentalmente especializados en el tema de la energía, pero también estamos licenciados en Derecho, del ámbito de las ciencias ambientales, hay sociólogos, politólogos, porque el tema afecta a muchas cosas, ¿no? que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos que lo que hacemos es empoderar a las personas, porque si tú conoces cuál es tu problema y sabes cómo solucionarlo, es más fácil que salgas adelante. El desconocimiento es lo que muchas veces nos genera más problemas, ¿no? Nosotros llamamos a esta tarea alfabetización energética, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Atendemos a personas, atendemos hogares en las diferentes actividades que luego voy a ir explicando, para que entiendan lo que es la energía, para que entiendan cómo se consume esa energía, qué supone, cómo hacerlo de una forma más eficiente. Y de esta forma se acabe traduciendo en una factura con un importe menor a final de mes. Y también, de paso, como otra de nuestras principales tareas dentro de la organización es luchar contra el cambio climático, reducir las emisiones de CO2, porque está directamente relacionado. Si reducimos el consumo de energía, reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera, que buena falta nos hace. Desde el año 2013, en el que comenzamos a trabajar con 15 familias en Zaragoza, hasta ahora hemos llegado a asesorar a 5.000 familias, a 5.000 hogares, en 50 provincias. Aquí pone ciudades, en 50 provincias. Son más de casi 90 ciudades en toda España. Y hemos logrado unos ahorros medios del 25% en los importes de las facturas de estas familias que hemos atendido. Y lo hemos conseguido con medidas de microeficiencia, con hábitos de consumo responsable y con cambios en los contratos de suministro energético. Aquí tenemos un mapa que muestra un poco dónde hemos trabajado. Lógicamente estamos en Zaragoza, nuestro territorio fundamentalmente de acción y también de laboratorio de ensayo, ¿no? De todos nuestros proyectos es Aragón, pero trabajamos con familias de toda España. También fundamentalmente podemos hacerlo
porque no trabajamos solo, trabajamos en red. Es fundamental para nosotros articular la relación con otros actores que nos ayuden a atajar el problema. Con otras ONGs, como comentaba, ECODES no es una ONG social, necesitamos otras ONGs que nos faciliten el acceso y llegar a estas personas que necesitan este asesoramiento. Necesitamos a las empresas que nos ayuden de diferentes formas, ¿no? Bien financiando nuestros proyectos, bien a través de sus trabajadores, a través del voluntariado corporativo. Con organizaciones de consumidores también, porque muchas veces es a ellos a los que les llegan los consumidores que no pueden hacer frente a sus facturas, y también con los servicios sociales de los ayuntamientos y de otros organismos. ¿Cuáles son las soluciones que han desarrollado ECODES? Pues hay unas que son soluciones online, ¿vale? Una de ellas es Enersoc. Enersoc es una herramienta online, es un software de gestión. Es una herramienta que permite hacer una gestión social de la energía y está fundamentalmente dirigida a los técnicos sociales de las ONGs o de los ayuntamientos en general, a organizaciones de consumidores, en fin, a todo el personal o voluntarios que trabaja con estas personas, con estos colectivos vulnerables. Es una herramienta que hemos desarrollado, que es muy sencilla de utilizar, que no necesitas tener unos conocimientos previos para poder utilizarla, y a través de un cuestionario, de una serie de preguntas que le vamos haciendo al usuario, genera de forma automática y de forma personalizada un informe que esta persona se lleva a su casa, en el que le damos unas recomendaciones para optimizar su contrato de la luz. Por ejemplo, nos encontramos que en más del 40% de los casos de estas personas vulnerables tienen potencias contratadas muy superiores a las que realmente necesitan. Y ahí están teniendo un gasto vacío, que no les aporta nada, y que reduciéndolo ya están consiguiendo ahorrar en su factura. O, por ejemplo, tienen derecho a percibir el bono social y no lo saben. Y el bono social puede llegar a suponer incluso un 40% para aquellos colectivos que se consideran vulnerables severos, ¿no? El 80% de las personas que hemos atendido, de estos 5.000, el 80% tenía derecho a bono social y solo el 40% lo estaba percibiendo. Esto nos anima, ¿no?, que nuestro trabajo tiene sentido, ¿no?, para llegar a todas esas personas que están necesitando este asesoramiento. Bueno, es una herramienta que se accede a través de usuario y una contraseña, facilitamos un manual de uso y ya pueden trabajar con ella los servicios sociales. También otra herramienta online que hemos desarrollado es la web newnogassinenergia.org. Allí está condensada toda la información de todo lo que hacemos, de todas las herramientas, todos los recursos que se pueden encontrar allí. Tenemos un mapa interactivo en el que permite localizar en cualquier punto de España todas las ayudas o todas las iniciativas que se están poniendo en marcha para hacer frente a la pobreza energética. Además, es un mapa colaborativo para que las personas puedan subir las iniciativas o las ayudas que conozcan y poder compartirlo con todo el mundo. También en esta web, newnogassinenergia.org, hay otra herramienta que es un cuestionario que se llama Quiero ahorrar en la factura de la energía, que les animo a todos ustedes a entrar en la web y hacer este cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo, te va haciendo una serie de preguntas sobre tu situación familiar, de cuántos miembros hay en la unidad familiar, los equipos que hay en la vivienda, si la calefacción es eléctrica o es una calefacción a través de una caldera de gas. Te pregunta qué tipo de contrato de luz tienes, cuánta potencia tienes contratada. Te va haciendo una serie de preguntas y al final te emite un informe personalizado que puedes imprimir
y aplicarlo en tu caso personal para reducir esta factura. Son herramientas, ambas, tanto NERSOC como la web como el cuestionario, muy sencillos de usar. Son herramientas que no requieren unos conocimientos previos y realmente han demostrado que son eficaces, son de gran ayuda para solucionarlo. Todos estos datos que vamos recabando a través tanto de NERSOC, de la atención que nosotros estamos realizando a estas 5.000 familias que he nombrado que llevamos ya, o a través de las personas que entran de forma libre al cuestionario Quiero ahorrar de la web y van completando, todo esto nos va permitiendo hacer un análisis de abajo arriba, ¿vale? del problema. Desde los casos más cotidianos, ¿no? De las personas concretas. Esto nos permite además compartir estos datos, son open data, y nos van a ayudar, ¿no? a encontrar estas soluciones para hacer frente a la pobreza energética. Todo esto también nos va a permitir hacer una caracterización de la pobreza energética. Como ya os comentaba, podemos hacer una caracterización o un estudio por municipios, por regiones, con un criterio geográfico, digamos, y ver las diferentes características que tiene la pobreza energética en nuestro país, que no es la misma. Antes me preguntaba el rector por este tema, ¿no? Yo le decía que, curiosamente, todos pensamos que la pobreza energética será mayor en aquellas zonas de más frío de España y no es así, ¿vale? Es en el Levante, es en Andalucía y es en Castilla-La Mancha donde se dan los índices más elevados de pobreza energética, precisamente donde la climatología no es más fría. Todos estos datos nos permiten conocer mejor el problema. Las soluciones de ECODES que hemos desarrollado también lo hacemos a través de programas, de proyectos en el que son muy distintos, ¿vale? La forma en la que podemos hacerlo. Una de las actividades que hacemos son los puntos de atención. Puntos de atención en los que atendemos a las personas de tú a tú, de forma personalizada. Otra es los talleres de formación, tanto a estos colectivos vulnerables, a través de las organizaciones sociales, podemos llegar, ¿no? a estas personas y darles talleres en las que aprendan herramientas, en las que aprendan hábitos de consumo eficiente de la energía, y aprendan a entender sus facturas de la luz. También hacemos visitas a los hogares, hacemos estos análisis in situ, vamos a las viviendas y vemos y detectamos dónde pueden estar las ineficiencias. Por ejemplo, esta semana, ¿no? Tuvimos un caso que atendimos en ECODES de una familia con unos consumos de 900 kilovatios hora al mes. Esto es una barbaridad para una vivienda pequeña con una familia de 3 personas. Y además nos decía que tenía cocinaba con gas, que no tenía calefacción, se calentaba con una estufa de butano. Decidimos vamos a la vivienda y vemos a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo es algo que no nos había dicho, porque ella no había caído en decirlo, o no, en ese momento no lo dijo, que tenía un arcón congelador que lo utilizaba además de una forma inadecuada y le estaba consumiendo pues muchísimo, ¿no? Era como un grifo abierto de energía, y de ahí por eso hacemos también esos diagnósticos dentro de las viviendas para detectar esas ineficiencias. Esto lo hacemos los técnicos de ECODES, pero claro, somos un equipo limitado de personas. No podemos hacerlo solos. Por eso también contamos con voluntarios. Tenemos una red de voluntarios a los que formamos en ECODES, y también lo hacemos a través del voluntariado corporativo.
hay empresas que están interesadas en promover que sus trabajadores hagan voluntariado. Contactan con ECODES y desarrollamos programas de voluntariado corporativo. Estos talleres, como comentaba, una de las actividades que realizamos están dirigidas tanto a los técnicos sociales, que generalmente no tienen conocimientos en temas de energía y necesitan estos conocimientos para poder asesorar a sus usuarios, para el personal y los voluntarios de las diferentes organizaciones también, y también para los colectivos afectados. En estos talleres hacemos una aproximación a la pobreza energética, aunque bueno, la verdad es que es un tema que ya todo el mundo tiene bastante claro lo que es, muy conocido. Hacemos una aproximación social, lógicamente, al problema, y les hablamos, como decía, ¿no?, de estos hábitos, de estas medidas de ahorro que se pueden implementar, y también enseñarles a comprender la factura de energía, del bono social, en fin, todo aquello que pueden implementar para reducir el coste de sus facturas. Los diagnósticos, esto es una imagen que muestra, ¿no?, un diagnóstico, una visita que hemos hecho a una vivienda para identificar cómo mejorar la eficiencia energética de esa vivienda. También en determinados proyectos implementamos medidas de microeficiencia, que llamamos, ¿no? Son medidas como colocar burletes en las ventanas para que no se filtre el aire, o colocar faldones bajo puertas, en las puertas, para que tampoco entre aire por debajo de la puerta, cambiar las bombillas a LED, colocar reflectores detrás de los radiadores para que el calor no se fugue por las paredes, porque nos encontramos en esta situación muchas veces. También para cambiar, como comentaba el caso del Arcón, o de frigoríficos que son muy ineficientes. Nos encontramos con frigoríficos que tienen mucha escarcha acumulada, y esto genera un gran consumo. Un frigorífico que genera estas capas de hielo, estas escarchas que a veces se producen, es un frigorífico que está consumiendo muchísima energía. Pues, en algunos proyectos también podemos cambiarlos, sustituirlos por otros de más alta eficiencia. Hay otros proyectos que conseguimos abordar medidas de más calado, ¿vale?, en las que podemos hacer ya un cambio de ventanas o hacer algún tipo de saneamiento porque hay algún tipo de problema de humedad, o con las calderas. Ya digamos, no llegan a ser rehabilitaciones de viviendas, pero sí, digamos, rehabilitaciones pequeñas de bajo coste. Para nosotros es fundamental contar con más personas, ¿no?, para conseguir llegar a más usuarios a los que asesorar. Nosotros no podemos hacerlo solos. Y por eso tenemos programas de voluntariado. Tenemos, por un lado, un programa de voluntariado ciudadano. Tenemos voluntarios en Zaragoza, tenemos voluntarios en Sevilla. Y estos voluntarios los formamos en ECODES. Son personas que no tienen por qué tener conocimientos previos en materia de energía. Tenemos voluntarios que tienen formaciones básicas o formaciones en temas administrativos. Tenemos un psicólogo, un arquitecto. Bueno, tenemos personas de todos los perfiles, y todos parten de cero en este sentido. Les damos una formación. Y también, igualmente, con los voluntariados, con el voluntariado corporativo, ¿no?, con estos voluntarios que son trabajadores de empresas que quieren colaborar con el programa. Os voy a poner ahora un vídeo que resume muy bien el trabajo de estos voluntarios. Vamos a ver.
¿Qué es la pobreza energética? La pobreza energética se define como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas. Vivir en una vivienda que está aclimatada de forma deficiente y que no puede mantener una temperatura adecuada en su interior puede provocar serios problemas para la salud, tanto físicos como mentales, principalmente en la población más vulnerable, como son las personas de edad avanzada. Ecodes, desde el año 2013, impulsa el programa Ni un hogar sin energía, con el objetivo de hacer frente a esta situación. Proyecto Ni un hogar sin energía. Dentro del programa Ni un hogar sin energía, con la idea de llegar a más personas en esta situación de vulnerabilidad, surgió la creación de una red de voluntariado contra la pobreza energética impulsada por Ecodes, cuyo objetivo es reducir y prevenir la pobreza energética en colectivos en situación de vulnerabilidad social en Zaragoza, ayudándoles a reducir sus facturas de suministro energético. Los voluntarios de Ecodes colaboran formando a ciudadanos para favorecer la alfabetización energética y proporcionando asesoramiento personalizado para reducir las facturas de electricidad y gas. Hemos desarrollado una metodología que ha conseguido reducir las facturas energéticas de estos hogares una media de un 30%. Además, se desarrollan talleres de formación en hábitos y soluciones de ahorro energético en el hogar con los habitantes de estas viviendas. Son impartidos de forma periódica en centros cívicos, asociaciones de vecinos o centros de servicios sociales, donde también cada 15 días pueden acudir personas en riesgo de pobreza energética a consultar dudas sobre sus facturas de energía, hábitos de consumo o medidas de ahorro, así como solicitar asesoramiento en sus derechos como consumidores. En los talleres también se les enseña a interpretar las facturas energéticas y a buscar el contrato y la potencia que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez concluidos, se implementan en las viviendas algunas de las medidas de ahorro expuestas en el taller. Ecodes también ejerce de apoyo a la hora de tramitar las recomendaciones sobre cambios en la facturación de suministros, actuando como representante o acompañante si fuera necesario. ¿Qué tipo de medidas se les implementará en sus hogares? Se contribuye con la implementación de algunas medidas de ahorro que favorezcan la reducción inmediata de su consumo energético o mejoren el confort térmico en la vivienda. Algunas de estas medidas son instalación de burletes en ventanas y puertas, enchufes programables, reflectores en radiadores, bombillas de bajo consumo y LED, regletas con interruptor, placas de poliestileno, aislamiento para cajas de persianas, aislamiento adhesivo para cristales, perlizadores de agua, electrodomésticos de alta eficiencia, etc. Este vídeo resume muy bien un proyecto tipo, digamos, de los que solemos poner en marcha y además creo que nos ayuda muy bien, nos viene muy bien para poner caras a los actores de los que estamos hablando, ¿no? Tanto de los voluntarios como de las personas a las que atendemos o de los trabajadores sociales que también se salían, ¿no?, en el vídeo, y las personas que intervienen, ¿no?, con estas familias. Otra de las trabajos que hacemos desde Ecodes, hacemos campañas de información y de sensibilización, hacemos mesas informativas a través de folletos, de cartelerías, igualmente informando a la
normalmente en estos casos ya la población en general, ¿no? de cómo hacer un uso más eficiente de la energía. Otro proyecto que estamos implementando ahora, como algo reciente, es un proyecto de generación de empleo verde y social para hacer frente a la pobreza energética. Estamos desarrollando un programa para formar profesionales en un perfil nuevo que todavía no existe, no está en el mercado y que se está demandando y cada vez se va a demandar más porque las estrategias van hacia allí, de un técnico multidisciplinar, en el sentido de que sea capaz de ir a una vivienda y ver cómo hacer más eficiente la energía desde todos los aspectos, ¿no? Ver cómo optimizar el contrato que tiene esa familia, a la vez que asesorarle en hábitos de consumo, decirle esto lo estás haciendo mal, esto se hace así, la lavadora no se hace de esta forma, o los fuegos no se utilizan de esta forma, o tienes derecho al bono social, si no lo sabes yo te enseño a tramitarlo, y además que sea capaz de detectar problemas en la envolvente de la vivienda, o detectar un problema de humedad, o detectar un problema de un cerramiento ineficiente, y sea capaz o bien de implementarlo o de buscar aquellas empresas que se lo pudieran hacer. Y también, lógicamente, estamos hablando de familias vulnerables, que les facilite el acceso a las ayudas, ¿no? Cómo solicitar las ayudas necesarias para implementar estas medidas, ¿no? Este sería un poco el programa que estamos ahora poniendo en marcha. También hacemos análisis y medición del impacto que tienen estas actuaciones. Por ejemplo, un ayuntamiento que está acometiendo una serie de reformas en su parque de viviendas, y luego nos piden que hagamos un estudio, ¿no? del impacto que ha tenido estas medidas, estas rehabilitaciones, en cuanto a los ahorros, ¿no? Ahorros económicos de los que se va a beneficiar esta familia, y reducciones también de emisiones de CO2, ¿no? Como ya decía antes, hacemos también un análisis de la pobreza por municipio, por regiones, porque estamos trabajando en toda España. Y también hacemos un trabajo importante de incidencia, ¿no? Y de trabajo en red para impulsar políticas cada vez más ambiciosas, ¿no? Ahora acaba de publicarse esta semana la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en la que ECODES ha participado. Nos pidieron que hiciéramos nuestras aportaciones, las hicimos, varias de ellas las han tenido en cuenta, ya han quedado reflejadas en la estrategia. También hacemos ese trabajo, ¿no? Esto supone pues reuniones en el ámbito político, con los técnicos de las administraciones, con los medios de comunicación. O sea, también tenemos que desarrollar ese trabajo a este otro nivel. Por destacar otras iniciativas de ECODES, impulsamos el Observatorio Ciudad 3R, somos parte del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética, y nos gustaría también destacar un proyecto que llevamos impulsado desde el año pasado, que es el RELUCE. Es un proyecto que, como todos, lo que busca es que las familias vulnerables, aquellas que están en pobreza energética o en riesgo de poder estarlo, pues puedan reducir sus facturas y puedan vivir de una forma más confortable en sus viviendas, a través de un sistema prepago de su energía en su vivienda. Con esto conseguimos que optimicen el contrato, conseguimos también que sea un consumo más consciente de la energía, y conseguimos que las personas estén mejor informadas, ¿no? Y estando mejor informadas serán capaces de tomar mejores decisiones, que al final se traducirán en una forma más eficiente y más beneficiosa de hacer el uso de la energía. Y todo este trabajo que he intentado explicarles, que desarrollamos en ECODES, tiene un impacto, y tiene un impacto directo en estas personas, ¿no?
que veíamos al principio de la presentación. Por ejemplo, con María consiguió reducir un 27% la factura de la luz, y no es reducirla un mes, es que es un ahorro que se traduce todos los meses, ¿no? Sustituimos las bombillas de LED en su vivienda, colocamos burletes en sus ventanas, también para mejorar el confort de su vivienda. Pudimos cambiarle el frigorífico y la lavadora por unos más eficientes. En el caso de Gloria, llegó a reducir hasta un 44% la factura de la luz. Además, Gloria era susceptible de solicitar el bono social, lo pidió, se lo concedieron, y bueno, entre esto, el cambio de algunos electrodomésticos y igualmente de las bombillas, conseguimos esta reducción tan importante, ¿no? Para ella en su factura de la luz. O en el caso que hemos visto de Marta, conseguimos que pudiera mantener su vivienda a 20 grados y dejara de tener humedades, ¿no? Con lo cual mejoró aquella situación que comentaba de problemas de salud de su hija, de su madre, mejoró el confort, con lo cual ella también empezó a encontrarse mejor anímicamente. O sea, influye muchísimo, ¿no? La temperatura a la que estás en tu vivienda. Y Javier comenzó a utilizar Enershock, la herramienta que hemos desarrollado en Ecodesk, y de esta forma pudo, de una forma muy fácil, muy sencilla para él, poder asesorar a las personas que van a los servicios sociales a pedir ayuda porque no pueden hacer frente al pago de sus facturas, ¿no? Puede hacerles el asesoramiento, entregarles este informe de una forma muy sencilla, ¿no? Que él por sus medios no hubiera podido hacer. Como decía, hemos conseguido una media de entre un 25 y un 30% de ahorro, ¿vale? en estas familias a las que hemos atendido. Y además hicimos un estudio del retorno social de estos proyectos, y llegamos a la conclusión de que por cada euro invertido obteníamos un retorno de 3 euros, ¿no? Con lo cual son muy eficientes. Y nuestro reto, pues tiene que ser ambicioso, ¿no? Porque el problema es importante. Hay muchas personas, hemos atendido a 5.000, pero tenemos que atender a muchísimas más, tenemos que llegar a muchos más. Y bueno, a través aparte de nuestro trabajo, de lo que os he ido contando hasta este momento, queremos contar con los técnicos sociales de los diferentes servicios de los ayuntamientos, de los territorios, de las ONGs. Queremos llegar a 2.000 técnicos para el año 2020, que ya es el año que viene. El año 2020 parecía algo muy lejano y ya está aquí. Queremos llegar con este apoyo a 100.000 personas en el año 2020, y bueno, a través de estas leyes ambiciosas y más justas, ¿no? que queremos impulsar a través de nuestro trabajo en incidencia y en sensibilización con los grupos políticos, y a través también, por supuesto, contando con los medios de comunicación, llegar a estos 2 millones de personas, ¿no? Bueno, es ambicioso, pero si empezamos con 13 personas y estamos ya en 5.000, pues creemos en ello. Y bueno, quería comentar que todo esto que he estado diciendo, todo esto que he estado explicando de la labor que hacemos en Ecodesk, se puede aplicar no solamente a los colectivos vulnerables. Vuelvo a repetir que animo a todos los que habéis venido a que entréis en la web de Neinor Gas Energia, que rellenéis el cuestionario, que seguro que podéis conseguir algún tipo de ahorro, que siempre viene bien dedicar ese dinero para otras cosas que nos satisfagan, y también a nosotros nos ayuda a tener datos. Eso es importante, tener datos para caracterizar, para luego poder hacer esta labor que comentaba de incidencia, y también para reducir las emisiones, ¿no? Como hemos comentado, no solamente reducir
el consumo de energía para ahorrar dinero, sino también para ahorrar emisiones. Y nada más, pues agradecer a todos la presencia, la atención y también al Ateneo por habernos acogido y por habernos apoyado técnicamente. Muchas gracias.